visión, cocina al derecho. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Cocina al Derecho. Hoy tengo un programa diferente, un programa donde buscamos crear conciencia. Vamos a hablar de los pacientes que tienen baja visión, que están en situación de discapacidad y que sabemos que necesitan apoyo en temas de salud, y vamos a hablar de sus derechos. Para eso tengo a dos expertos. Está el doctor Andrés Castaño Parra, quien es neurooftalmólogo, y me encuentro con el doctor Esaú Astudillo, quien es especialista en baja visión. Él es optómetra. Doctores, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Johanna. Encantados de venir el día de hoy, y sobre todo algo que es nuevo para nosotros, que es estar en un programa de abogados. Eso es supremamente... Y de cocina. Además. Sí. Entonces, gracias por la invitación, y bueno, estar aquí con los colegas es bastante, sí, claro, bastante bueno. Muchas gracias. Doctor, ¿y usted cómo gracias. se siente? Bien, bien, pues preparado para la cocina, lo mío, entonces pues hoy les voy a mostrar que no sé mucho de esto. No necesitamos Entonces, chef, ¿cierto? no No, por eso necesitamos estamos acá en manos del doctor Esaú. del error de cocina que trae. Gracias por la está muy bien. confianza, Gracias además. por la confianza. Sí, Bueno. Tiene demasiada confianza. Este programa se llama Cocinando Oscuras. Doctor, yo quiero que nos cuente un poquito sobre esa dinámica que usted planeó, y que por eso estamos hablando de crear conciencia, de ponernos en la camiseta o en los ojos de un paciente que tiene discapacidad visual. Bueno, pues es importante saber que las personas somos diversas, el ser humano es diverso, y en su diversidad encontramos algo interesante, y es que todos funcionamos diferente. Una de las diferencias pues, que nosotros tratamos en este caso central es la parte de la visión, y podemos decir que el ser humano puede llegar a ver mucho, a ver más o menos, o a no ver, pero las tres condiciones no hacen que no sea un ser humano. Entonces, a partir de ese punto, esa diversidad funcional, vamos a experimentar cosas muy bonitas a partir de cómo funciona una persona que ve diferente o que no ve. Perfecto. ¿Cuál es esa dinámica que usted propone para hoy? Hablamos de unos simuladores para que les expliquemos a las personas que están viendo el programa y sepan qué es lo que vamos a hacer mientras vamos a estar cocinando. Bueno, pues depende, digamos que la visión de nosotros depende de múltiples factores que le pueden pasar al sistema visual. Entonces, a partir de estas condiciones, de estas variaciones o de estas cosas que nos pueden pasar, la visión cambia en tonos, cambia perdiendo color, cambia perdiendo espacio, cambia perdiendo enfoques. Entonces, la idea es mostrarles un poco, incluso a través de la cámara, unos efectos donde se pueda simular qué pasaría si una persona tiene un accidente cerebrovascular y se le daña cierta parte de la visión, o pierde la noción de saber qué es lo que está viendo, o pierde la noción del color o el espacio, la profundidad. Entonces traje unos simuladores que nos van a permitir recrear más o menos qué le pasaría a una persona, cómo podemos ayudarle, y bueno, y saber que tenemos que acompañarle en este proceso. Y es que es el día a día, es una actividad tan cotidiana como cocinar. Sí, claro, la visión es algo que damos por hecho. Desde que se supone que abrimos los ojos, creemos que vamos a ver, pero puede pasar un día en que abramos los ojos y no pase, o pase parcial. Entonces, esos momentos ayudados de especialistas, muy importante, es importante pues como hacerles el acompañamiento y el seguimiento de este proceso. Es cierto, doctor. Y bueno, lo primero como regla hoy de la cocina, se van a cuidar. No quiero que se corten, porque como vamos a estar con los simuladores, entonces que nos cortemos, que nos quememos, entonces hay que tener cautela. Doctor, le tengo una muy buena noticia. Es que usted es muy de buenas. Acaba de llegar la chef. Siquiera. Acaba de llegar la chef, y por acá tenemos a la chef Mile, quien ya les va a contar de qué se trata esta receta de hoy. Bueno, y los doctores pensaban que iban a estar solos en este programa, pero yo les tenía una sorpresa, y eras tú, Mile. Bienvenida a este espacio de Cocina al Derecho. Mile Tovar es una chef experta en comida del Pacífico. Del Pacífico. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Buenaventura Valle y me especializo en cocina del Pacífico. Me encanta pues todo lo que tiene que ver con la gastronomía del valle, mucho chontaduro, mucho burogó, mucho pescado, mucho marisco, y mi labor es dar a conocer mi tierra natal. Me encanta. Y bueno, ¿cuál es la receta para hoy? Hoy tenemos una receta deliciosa. Además, nos estamos enfocando en ingredientes que nos van a ayudar con el tema de la visión. Entonces tenemos salmón, un salmón encostrado, vamos a tener un puré de yuca y un tartar de mango y aguacate. Perfecto, manos a la obra. Acá le tengo dos expertos auxiliares en cocina que han practicado muy bien esta receta, entonces usted es la que va a mandar hoy. ¿Qué tiene que hacer cada uno mismo para que les digas? Vamos a hacer el tartar, entonces vamos a pelar estos manguitos,
y ¿A vamos... quién vas a poner así tarea? No, entonces tú me ayudas con los mangos. Ok. Esa cara, perfecto. me encanta. No, está bien. Está súper bien. Bueno, Sí. y tú me ayudas con el El aguacate. Y aguacate. yo de Ok. buena gente les ayudo con la cebolla, pues para que no digan. Mil, entonces necesitamos 3 tablas. De una, 3 tablitas y nos Listo. ponemos ya Doctor, Listo, en la perfecto. función. Ya, eso. Bueno, doctor, Estamos listos. voy a empezar con el doctor Andrés Castaño para hacerle una pregunta que es importante que las personas conozcan sobre su especialidad y para que Claro. entiendan el contexto de por qué está acá hoy, y es qué es la neurooftalmología. Básicamente la neurooftalmología se encarga de ver las enfermedades del cerebro que afectan los ojos. Detrás de los ojos queda el cerebro, por lo tanto cualquier condición que afecte el cerebro potencialmente podría afectar la visión. Entonces muchos pacientes empiezan con dificultades en los ojos, que no ven, el oftalmólogo no les ve nada, no les encuentra nada y empiezan a empeorar y finalmente el problema era mucho atrás de los ojos y podía ser un tumor, un infarto cerebral, etc. Entonces ese es el punto en el que nosotros intervenimos. Los neurooftalmólogos pueden ser neurólogos en su formación o pueden ser oftalmólogos. Los oftalmólogos tienen una práctica quirúrgica diferente, nosotros los neurólogos tenemos otra formación inicial que es diferente. Entonces, la pregunta de los pacientes siempre, ¿usted es neurólogo y hizo también oftalmología? No, ambas especialidades hicimos esta subespecialidad para dedicarnos específicamente a este tipo de enfermedades. Perfecto, doctor, pero veo que dejó de pelar. Sí, no soy capaz de... eso no- Mire, el doctor Andrés Castaño tenía una duda frente a cómo es picar finamente la cebolla. Para que le Picar mostremos el finamente la término. Un centímetro, cebolla. ¿no? Hay varios términos. Finamente se les llama técnicamente brunoise. Y brunoise, entonces agarramos la cebollita de lado, hacemos 2 cortes, así horizontales, Sí. y ya luego verticales por toda la cebolla. Y ya ahora sí empezamos a cortar y ya nos queda, miren, pequeñita. Ahí está el término. ¿Ven? Bueno, doctor Esaú, Bueno, para muy usted tengo una pregunta y es, ¿qué significa realmente vivir con baja visión? Bueno, pues es un modo de vida, es una forma de ver la realidad, de relacionarse con el entorno. Significa enfrentarse a un entorno donde no se ha construido pues para tener esa condición. Es enfrentarse a familia, al colegio, a la universidad, al trabajo, pero pues con oportunidades de poder hacer todas las cosas. Básicamente es una diferencia, pero no significaría nada más. Lo que pasa es que he visto desde el punto de que lo diferente nos aterra, se han generado pues bueno, unos mitos y unas cosas sociales donde es difícil tener esa diferencia. Sí. Pensaría que vivir con eso es un reto, pero también es una oportunidad de ser diferente, de ser muy experto en muchas cosas y bueno, y darse a la tarea de pelear contra esas barreras. Excelente. Sí, realmente, pues digamos que en Colombia incluso hay una ley que habla de discapacidad, que es del año 2013, pero habla de la discapacidad de manera general. También hay una ley específica que nos habla de las personas con baja visión. Dentro de la ley hay una definición y especifican qué significa baja visión y es una ley que está bien construida, está bien Sí. elaborada, pero realmente en términos de aplicación, bueno, acabo de hacer una pausa antes de continuar con la pregunta. Esto, mire, el término que no se nos vaya a pasar porque Nos es estás puré de enredando. yuca. No, la yuca debe estar bien cocida, bien blandita para Sí. hacerla puré. Entonces todavía le falta ¿Cómo un se da poquito. cuenta la persona que ya está? Para que el que esté Vamos en casa a es la primera chuzar. vez que lo hace, como con la papa. Exacto, exactamente igual. igualito que la papa, la chuzamos con un tenedorcito. Yo lo hice con un tenedor, Ah, ok. Eso, Perfecto. todavía le falta un poquito. porque yo siempre me lo... ¿Cómo vas con si entrenaste? ¿Cómo vas con ese mango? que te Yo veo lo ahí veo como Sí. sufriendo con el Es mango. un Yo les poquito. advertí, yo les dije. Pero algunos le echan la culpa al pelapapas. Yo creo que sí será el pelapapas. Es más Mira, de ese técnica, es no- más de técnica. No es la flecha. Pues Sí. técnica. Doctor Esaú, entonces le estaba contando acerca de esta ley De la ley. específica. Habla de apoyos y de muchísimas cosas. Hay una ley que también salió después, que es la 1996 de 2019, que habla de que las personas mayores de 18 años se presumen todas capaces. O sea, eliminó la discapacidad en Colombia y dijo, acá no hay nadie en situación de discapacidad. Acá todos son capaces de contraer negocios jurídicos, de ir a una notaría, de firmar un documento, una compraventa. Usted,
como especialista en baja visión, que ve el día a día de estos pacientes, ¿usted consideraría, por ejemplo, que estas personas, depende obviamente del porcentaje de pérdida de la visión, pero esas personas están en capacidad para ir a firmar documentos, a pesar de que tengan apoyos? Sí, claro, o sea, eso me parece muy bonita la pregunta porque realmente lo que dice el papel sí es cierto. El reto está en que el Estado garantice a las personas que van a tener las herramientas para poder hacerlo. Es decir, si yo tengo o soy una persona que no tiene ningún tipo de visión, nada, ni un poquitico de visión, Sí. ¿cómo podría ir a firmar, digamos, un documento de propiedad cuando compré mi apartamento? Sí. Tengo que tener unas herramientas como el braille y que las personas, el juez o las personas que van a hacer el avalúo, las personas que van a hacer, tengan todo el conocimiento sobre braille para que puedan verificar y certificar que lo que estoy escribiendo es lo que es. Sí. Entonces el problema no es la persona que tiene baja visión, es que el entorno no está hecho para que ella viva. Y exactamente pasa con baja visión. Entonces yo necesito ir a votar y resulta que el tarjetón tiene unos rectángulos y unos números muy pequeños y no me permiten usar mi telescopio y mi lupa. Me están vulnerando el derecho a que yo pueda tener esa información directamente. Entonces tengo que ir con un tutor o tengo que ir con un acompañante o incluso dejar que otra persona marque por mí y sería complejísimo. Sí. Entonces siempre y cuando el Estado garantice lo que dice el papel es cierto. Y para eso estamos los procesos, digamos, donde se tiene que hacer ese acompañamiento. Es decir, la persona también tiene el deber de acceder a los procesos de rehabilitación donde se le enseñen a cumplir sus derechos. Sí. Entonces es una herramienta, es un trabajo en equipo. Y eso es muy importante y usted me hace caer en cuenta, yo no lo había pensado, doctor, lo de votar. ¿Cómo votan estas personas con discapacidad visual? Pues en estas pasadas elecciones hubo incluso un decreto o algo donde decían que cada delegación, donde están los jueces y las personas de las mesas, tienen que haber personas con discapacidad. Y personas pues que han estado conmigo en los procesos de consultas y de rehabilitación me decían que fue complejísimo porque las enviaron, pero ninguna de las personas que estaba ahí tenía información de qué pasaba con ellos. Uy. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con la persona sorda? La persona que no tenía sino con modo de comunicarse con señas y nadie más sabía lengua de señas. Sí. Entonces ella sabía mucho sobre el proceso de cómo organizar los votos, pero nadie la escuchaba, entre comillas, Sí. porque ella la única forma de poderse comunicar en su momento fue escribiendo y no le ponían cuidado. Entonces la dejaban a un lado, ¿qué hacemos con ella? Y pues Ay, muy en vez triste. de integrarla al proceso Sí. lo que hicieron fue, entre comillas, humillarla, que es un proceso más difícil. Entonces, aparentemente dice el Estado, ellos no tienen una condición, pero ¿cómo los ayudamos de verdad? Pues las tiran al fogón, no, realmente es complejo, pero es un proceso bastante interesante. El reto que tenemos es que eso sí suceda, que podamos invitarlos a que hagan cocina, que hagan en un parque el tiempo libre y todo eso, pero que todo tenga acceso para que lo disfruten como cualquier otra persona. Claro, y es que esta misma ley 1996 que le contaba de 2019 Sí. nos habla de los acuerdos de apoyo. Entonces es que esas personas en situación de discapacidad pueden tener unos apoyos para realizar todo este tipo de negocios jurídicos y que el Estado se comprometía a través de esa ley a formar a personas en este tema que usted está diciendo, en Sí. ese tipo de lenguaje, pero realmente me han contado que no ha pasado y usted me está Sí. reafirmando lo que pienso sobre eso. Y es muy complejo porque ¿cuántas en Colombia, como por porcentaje, no sé si alguno de ustedes dos me puede responder, el porcentaje de las personas con discapacidad visual en Colombia? Sí, claro, aquí el 4% de la población, aproximadamente 4.4% de la población, según el DANE, Sí. tiene discapacidad visual y es la mayor discapacidad en cuanto a las discapacidades. O sea que estamos hablando de algo más de 2 millones de personas con discapacidad visual que requieren de un proceso de atención y reintegrarse a la vida social, Sí. porque lo podrían hacer. Perfecto. Mire, bueno, yo quiero que usted acá, yo veo que usted está ayudando, doctor, eso está sonando muy duro y va a quedar en la grabación. Entonces me va a tocar cortar. Vea, pues,
Entonces, Oiga, pero esto es Lo hace adrede. o sea, que al derecho y con obstáculos. No, venga, no. no, ya vienen los retos con los simuladores. Mile, cuéntanos cómo vamos acá con la receta para que las personas que están en casa nos sigan también. Listo, ya tenemos aquí, es que las labores están como a medias por ambos lados, entonces como que yo estoy pendiente aquí, Ay, me pendiente encanta. allá. Sí. Entonces ya picamos la Yo les cebolla dije. finamente, tenemos Sí. el mango, este mango está maduro, delicioso, lo podemos mezclar entre pintoncito y maduro. Perfecto. Se lo estoy poniendo a la cebolla y aquí yo pico la cebolla y él está llorando ya con la cebolla. Sí, pero decía que hay por una el técnica tema. para no llorar. Sí. Apilar mucho el cuchillo. Ah, El cuchillo bien afilado porque ya, ya, así ya. no se nos van a maltratar las fibras de la cebolla, entonces no va a liberar el agüita que tiene la cebolla y no vamos a llorar. Perfecto. Entonces ya ahorita apenas tengamos listo aguacate, mango, cebolla, vamos a mezclar y le vamos a poner cilantrico, le vamos a poner el vinagre, la sal y a dejarlo reposar El para que coja el toquecito. sabor. Entonces, los hombres no lloran. Véalo, yo lo veo. Véalo. llorando. Parece que sí. Sí, Es que sí, el tema es impresionante, entonces ya. Sí. lo digo Ya, por ya amor. Es verdad. Se sensibilizó Me tanto que está sensibiliza. llorando. Sí. sí, pero aquí ya vamos súper bien. Listo, Mile. Finos trozos. Pues, ¿cómo lo ves? No, vamos bien. No, es cierto. Ellos estudiaron. Para la cantidad de cebolla, ¿qué cantidad de mango más o menos como proporción? Más o menos, tenemos proporción 1:1. ¿Ok? Una cebolla, un mango, porque la cebolla estaba grandecita, entonces una cebolla grandecita, un mango grandecito, y los aguacates si están más pequeñitos, entonces pueden ser piados. Mire, quiero que me hables de un ingrediente. Por favor, me costó tanto, o sea, yo preguntaba y todo el mundo mira como, ¿qué estás pidiendo? No, eso siempre Eso aparece acá no en se recetas de otros vende. países. Sí, exactamente. ¿Qué es el eneldo? Yo El dije eneldo. enojo, dije un montón de nombres, perdón. Voy a hacer una pausa para limpiarles un poco la cocina. ¿Cierto, chef, que tenemos que tener la cocina limpia? Siempre, Eso es un requisito. siempre. Bueno, entonces vaya contando, Mili. Ahí la Bueno, cámara. entonces tenemos el eneldo. El eneldo lo asociamos siempre al pescado. Es una hierba que va muy bien con el pescado, sobre todo con los pescados de mar, el eneldo. Es parecido al hinojo solamente en el nombre, Sí. porque el hinojo es el que sabe como a bebida de caña, a licorada, Sí. como aguardientico. A eso sabe el hinojo más o menos. Ok. En cambio el eneldo es más aromático y va súper bien con el pescado. Va súper bien. Este Mile, está pero ¿usted buenísimo. cocina o ¿Y dónde cómo? consigue? No, me tocó en una tienda, por allá hay No. unos hippies. Por Amazon. Además, es que el aroma es delicioso. ¿Dónde se consigue? No, en las plazas de mercado. Sí. Se pica, es igual como trabajar con el cilantro. Se pica finamente y se pone en el momento pues, de cocción. Van a ver que esto le va a dar un aroma al pescado genial. El arroz con esto también queda deliciosísimo. Y se puede Pueden colocar la usarlo. rama Se completa. puede colocar la ramita también y luego sacársela o para decoración, porque además es una hierba muy linda. Entonces, no, qué bueno que hoy conozcan un ingrediente diferente. De ahora en adelante se van a ir buscando eneldo por toda la Eneldo ciudad. por Por toda por la Amazon, ciudad, por Amazon. Por Te Amazon. llamaré, te llamaré Doctor para- Andrés, ¿por qué usted nos recomendó el salmón específicamente frente a la visión? El salmón, a ver, hay varios alimentos que son buenos para el cerebro y entre ellos tenemos los alimentos ricos en omega 3. Hay que partir de algo, el 60 al 70% del cerebro es grasa, o sea, es el órgano más grasoso del cuerpo y por lo tanto para su reparación, para su adecuado funcionamiento necesita este tipo de grasa, digámosle que son grasas buenas, el omega 3, y que va a estar sobre todo en el salmón, en el atún, en otros peces que no tenemos acá como la caballa y que van a contribuir al buen funcionamiento de las neuronas. Esto no es lo mismo que el aceite de girasol, no, es el aceite específico de estos peces el que es altamente concentrado en este tipo de sustancias. Voy a intentar cocinar y hablar al mismo tiempo, está difícil, espero que no haya un accidente. No, porque es que ya viene el reto de Cocinando Oscuras, por eso se llama así Doble el programa. reto. Pero hay que tener en cuenta también que no es solo el salmón el importante para el cerebro. Hay una serie de alimentos que también contribuyen al buen funcionamiento neuronal, como son, por ejemplo, los arándanos. Los arándanos tienen unas sustancias que son flavonoides, que son antioxidantes y que van a ayudar también al adecuado funcionamiento, no solo del cuerpo, sino del cerebro, sino que también de los ojos. Finalmente, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y lo que es bueno para el cerebro es bueno para los ojos, entonces estamos hablando de una buena nutrición en general. Otros de los alimentos que son importantes para el cerebro son las hojas verdes. Estamos hablando de las legales, ¿no? Pues
Sí. Sí, no, porque es que también hay... Sí, hay Importante. que aclarar. Entre las hojas verdes estamos hablando de la lechuga, de todos los similares, de la col, esta que es con Brócoli. no, Espinaca. calé. Ah, Todo este tipo de hojas también tienen sustancias que son adecuadas para el cerebro. Vuelvo y digo, lo que es bueno para el cerebro es bueno para el resto del cuerpo. Los frutos secos muy importantes porque tienen también otro tipo de proteínas, de aceites que van a hacer que el cerebro, digamos que en términos generales, funcionen bien. Perfecto, doctor. Una pregunta y es, ¿qué relación tiene entonces su especialidad? ¿Cómo la ve con el derecho? ¿Cómo se pueden como mezclar ahí? Qué buena pregunta. Es que eso fue lo bueno del programa, ¿no? Claro, es que tenemos a veces mucho que ver con nuestros compañeros de trabajo, los abogados, y sobre todo en ciertas áreas. Y esto es sobre todo cuando nos toca decir o cuantificar si hay daño visual o no. Y esto lo vemos principalmente en pacientes que tienen daño real de su visión o en pacientes que lo están simulando como ocurren en muchos de los accidentes laborales. Entonces nos dicen, listo, este paciente tuvo este pequeño accidente laboral y dice que no ve absolutamente nada. Y ha pasado por múltiples especialistas, múltiples exámenes y cuando todo sale normal, finalmente piden un veredicto final que es el de neurooftalmología y es precisamente porque se parte de que nos toca de árbitros de juntar los conceptos del oftalmólogo, del neurólogo y sacar un dictamen final para decir efectivamente si el paciente sí tiene daño en su visión o no. Entonces, como neurooftalmólogos es básicamente definir si hay daño o no y ya pues obviamente ustedes como abogados hacen el resto pues como lo correspondiente al caso que estén llevando. Claro, incluso como perito también en algunos procesos. Sí, en algunos procesos piden el concepto. exacto. Bueno, por acá continuamos, doctores, chef. Mire, cuéntanos por favor cómo vamos. Bueno, ya tenemos aquí cebolla, mango, aguacate. Vamos a poner pizquita de pimienta, pero bueno, el doctor Andrés todavía no me ha partido los limones. ¿Sí ves? Ya, inmediatamente. Toca colaborar. Colaboremos con esa doctor. Pimientita, vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva. Eso. Sí. Muy bien. Limón, un chorrito de aceite de oliva, muy poquito. Acá tenemos cilantro, ahorita lo vamos a picar finamente. Me puedes hacer los honores de mezclar. Bueno, Mile, pero un venga, centímetro. acá tenemos un reto y el programa se llama Cocinando a Oscuras. Y yo Ok. los veo a todos cocinando muy normales, entonces llegó el momento de verdad ponernos en la camiseta de esas personas que están en situación de discapacidad visual. Entonces, doctor Esaú, por favor nos explicas qué Rafaela. simuladores traíste hoy para este programa, para que nosotros podamos utilizarlos mientras vamos cocinando. Bueno, pues esto se utiliza mucho en el consultorio Sí. y la idea es que nosotros nos pongamos en los zapatos de las personas que están teniendo la condición. La visión se puede afectar de diferentes formas, como había hablado al principio, y dentro de esas formas está perder la capacidad de ver los lados, la capacidad de ver de frente, o no perderla, pero también limitarla. La capacidad de ver en profundo, la capacidad de ver nítido, es la capacidad de ver por uno de los dos ojos. Entonces, estos simuladores ayudan a que los familiares o acompañantes entiendan qué es lo que está pasando con la persona que va. Idealmente en las consultas siempre deben ir acompañados porque el proceso empieza con el acompañamiento de las personas, de los cuidadores o familiares. Entonces, es un trabajo de equipo y nos convertimos todos en un equipo liderado por la persona que esté teniendo la condición. Entonces, digamos, yo les muestro unos simuladores como problemas de visión con alteración del campo central, A ver, yo ensayo estas. que es Vamos a ver. pensaría que es el más común Ay, Dios. cuando las personas tienen algún daño en la retina o algún daño también a nivel cerebral, pueden tener alguna afectación a nivel del centro pues, de la visión. También No, yo no con estoy- eso les iba a decir, problemas pero- de nervio óptico. Encima. Sí, exactamente. Entonces, una inflamación del nervio óptico, de la córnea, una catarata, entonces hace que nosotros veamos con esta condición y pues algo que de pronto han escuchado mucho que es el glaucoma, donde hay pérdida de la visión de la periferia y que vamos viendo como a través de un tubo. Sí. Esa zona tubular no necesariamente siempre queda derecha.
puede que la zona tubular quede en dirección a un lado y uno ve que la persona empieza a buscar ese enfoque como si tuviera el telescopio o el tubo visual en algún punto. Es que eso Entonces, estaba uno haciendo los yo ve- ahora con esto, mirando así, haciendo uno trampa. los ve exactamente haciendo la trampa. Ahora, lo interesante de esto es que aunque tengamos esas condiciones, vemos que somos capaces de conversar, de reír, de bailar. Sí, de Pero cocina. entonces, digamos que llevar esta situación como a un problema pues, de enfermedad y de pérdida es lo que hace que las personas lo asuman como con un momento pues, de dificultad, que sí es una dificultad, pero que pues, con los procesos de rehabilitación y de consulta se puede llevar a una socialización perfecta. Entonces yo no me pregunto, No, Sí. no, adelante. No, el doctor iba a preguntar algo. Yo estoy tratando de leer Sí, esta claro. pregunta, pero no soy Es que ahora capaz. se está preguntando que interveníamos también los especialistas en esta área, y es que si vemos, por ejemplo, la lente de Mille, ella solamente ve por dos huequitos así, dos agujeros. Sí. Y puede que el paciente por ese agujero vea normal 20-20, 20-40, y que cuando llega a ese resultado, llegan los otros peritos y dicen, no, pero es que vea, él ve bien, ¿cómo va a ser baja visión? No, es que miren, por este agujero es 20-20, pero miren todo lo que ha perdido de visión, miren las dificultades con que ella hace. Entonces, no es solamente tener mala visión como tal, sino también perder el campo visual. Otra situación que también nos corresponde a nosotros es la visión doble. La diplopía es cuando un paciente ve una imagen al lado de la otra. Yo quiero que hagan el ensayo y miren su dedo y estiran así. Ahora, húndeselo, no se saquen el ojo, por favor. Hundo el ojo. No, tócalo, darle pequeña presión, oigan, así, así, Sí. estirándolo. que uno ve como dos. Sí. Entonces, cuando una persona ve doble, la vida se le complica. Entonces, no es solamente ver mal, sino que hay otras condiciones neurooftalmológicas que implican mala visión. Alguien, por ejemplo, trabajando en alturas, que es una pregunta muy frecuente, que vea doble, imposible. Entonces, hay que ver cuál es la causa de la pérdida visual o qué está afectando su visión y cómo afecta esto en el desempeño laboral o lo que haga el paciente. Claro. Por interrumpir, doctor Esaú, pero No, está bien. Mile, si quieres se quita ya las gafas para que pueda cocinar. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mile, cuéntanos de la experiencia. No, porque hablando en serio, estamos generando conciencia de estas limitaciones que tienen. Es muy difícil. Si cuando yo me quito mis lentes, me cuesta mucho. Ahora poniéndome estos, o sea, es que muy teso, Sí. y llegó un momento en el que me estaba generando como cierta Mareito. angustia, porque en realidad es que no, o sea, para poder enfocar bien me estaba costando mucho trabajo. Sí. Me estaba costando mucho trabajo, qué increíble. Sí, a mí me está dando como mareo y yo dije, no, ni siquiera fui capaz de leer la siguiente pregunta, No, que difícil. es para el Mile, esto lo guardamos ya en la nevera, Sí, que ya lo veo listo. Estamos esperando el cilantro. El cilantro, bueno, entonces en Paciencia, 3 meses, paciencia. en 3 meses volvemos por el favor, cilantro. sí. Y yo que le iba a hacer pregunta, pero entonces mejor paso con el doctor Esaú. Doctor, ¿cómo impacta esta condición en actividades como estudiar, trabajar o movilizarse? Bueno, el impacto es completamente marcado, ¿cierto? O sea, los profesores en el colegio tienen su metodología de aprendizaje. Cocina al derecho, sabor y legalidad. Una receta clara. Bueno, Mile, nosotros tenemos dentro del programa uno de los patrocinadores que es Monterrojo Gourmet. Entonces vamos a asumir el reto Monterrojo y es incorporar a esta receta que usted ya traía lista para hoy alguno de los productos. ¿Cuál vas a escoger? Ok, bueno, lo más fácil sería usar platanitos para acompañar el puré de yuca, ¿cierto? Pero nos vamos a atrever a hacer algo diferente, mejor. Me Vamos encanta. a usar chicharrones para el apanado, pues como de la costrita del salmón. Vamos a triturar los salmones, los vamos a poner en el procesador y se lo vamos a poner a la miga de pan y esto nos va a dar un crunchy Va a diferente. quedar delicioso. Exacto. Mile, muy difícil el reto. Nada, esto va con todo. Me encanta. Delicioso. ¿Qué hubiera utilizado el doctor? Los platanitos que dijo Mile. Efectivamente, sí, estaba pensando en eso. ¿Por qué ponerlo tan difícil? No, se ve interesante, no lo hubiese pensado. Sí. El producto es delicioso. Bueno, les cuento que llegó el fin del programa. No. Un programa que me siento muy feliz porque he aprendido mucho de ustedes, tanto de los doctores como de la chef Mile.
quien hizo esta receta. Por acá ya puede presentar su producto final. Está el puré de yuca, está el tartar de mango y aguacate y tenemos obviamente el salmón. Entonces quiero agradecerles por haber aceptado la invitación el día de hoy, pero también quiero que cada uno de ustedes me deje una reflexión frente al tema que estamos hablando. Mire, también lo puede hacer porque vivió la experiencia de cocinar a ciegas. Iniciamos con el doctor Andrés. El cuidado de la visión es fundamental. O sea, cuando le preguntas a los pacientes qué es el sentido más importante para ellos, más allá de la visión, del tacto, del gusto, siempre la visión de primero. De hecho, para todos es el sentido principal, porque con eso podemos trabajar, con eso podemos hacer nuestra vida normal, disfrutar la familia, disfrutar todo. Entonces, el aprendizaje de todo esto es que la visión como elemento fundamental para la comunicación en la vida diaria es necesario cuidarla bien. Y ustedes desde el punto de vista del derecho, de abogados, creo que hacemos un buen equipo en esos casos difíciles en que los pacientes con mala visión tienen este tipo de dificultades. Perfecto, Mile, tú. Para mí ha sido muy revelador porque el arte de cocinar es de los artes que involucra los 5 sentidos. Es súper necesario la visión, más que nada en esta profesión es súper importante. Entonces mi reflexión es ser un poquito más empáticos con la gente que no tiene esta capacidad en perfecto estado, el sentido de la visión, porque la verdad cuesta bastante. Cuando me puse las gafas que trajo el doctor dije, wow, no puedo creer que hayan personas que vean de esta manera y aún así yo me quejo a veces de mi visión. Sí. Y ya me di cuenta que veo relativamente perfecto. Sí, totalmente. Así es. Doctor Esaú. Bueno, no, es una experiencia bonita. Estar con otras disciplinas y en otra actividad muestra que esta es una condición transversal, o sea, tener buena visión o no tener buena visión no afecta que no podamos estar alegres, que no podamos divertirnos, que no podamos cocinar rico. Entonces hay que cuidarla, como dice el doctor, hay que disfrutar la cocina, como dice Mile, hay que tener el carácter de decir voy a asumir la condición, como dice la doctora Johanna, y si necesitan pues alguna cosa, acudir a los centros de servicio profesionales para que puedan disfrutar la vida desde la condición que tengan. Entonces es una forma maravillosa de mezclar todo en una receta donde vamos a tener muy buena calidad de vida, muy chévere. Es cierto, doctor, muchas gracias a los 3 por estar en este espacio y les tengo una invitación. Ya vienen Mateo e Isabel Castaño que van a asumir el reto Confit. Los invito para que vamos. Claro que sí, vamos. De una. Bueno, estamos en Cocina del Derecho Kids y hoy tengo 2 invitados que ellos saben lo que van a hacer hoy, ¿cierto, Isa? Estamos con Isabel Castaño, quien es la chef líder, y con Mateo Castaño. ¿Cómo están hoy en Cocina del Derecho? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Bueno, doña Isa, ¿qué vamos a preparar? Brownies. Brownies. Entonces, Isa aceptó el reto de Confit Colombia y tenemos la premezcla. Entonces, Isa, dinos qué tenemos que hacer, por favor. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agregar que los huevos. Primero, 2 huevos. 2 huevos, perfecto. Mateo, entonces nos vas a ayudar a partir los 2 huevos. Vamos a partirlos y los agregamos acá. Sin miedo, Mateo decía que a veces se le caen, a todos se nos caen los huevos. Entonces, sin miedo, mira, es así, eso, lo partes así, mira Mateo, eso, colocas la manito y si se te cae la cáscara, no importa. Mateo, súper, lo hiciste excelente. Vamos con el segundo huevo y Isa, después de echarlos, yo te recibo, Gracias. y después de echar los huevos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a batirlo, ¿cierto? Una taza de 6 cucharadas soperas de aceite vegetal. Exacto, entonces seguimos, 2 huevos, 6 cucharadas de aceite vegetal y 3 cucharadas de agua. Entonces ellos en este momento van a batir. ¿Quién va a batir? Ven, yo te recibo. Mateo. Mateo va a batir, entonces es que como uno chef líder, ¿cierto? Uno dice, Isa, te hago una pregunta. ¿Vos qué nombre le pondrías a estos brownies? Un nombre así súper creativo, súper tuyo. No sé, Alfredo. Y Mateo, ¿qué nombre le pondrías? ¿Alfredo? Alfredo. ¡Ay, Dios! No, ya superaron al papá. Me encanta ese nombre. ¿Me pueden contar por qué ese nombre de Alfredo para estos brownies? Él se lo inventó. Él se lo inventó, Mateo, ¿por qué? ¿Te gustó? Nombre chistoso. Nombre chistoso. Les voy a contar que yo tuve un invitado grande. Tienen que batir los huevos. Don Mateo, yo tuve un invitado acá, un señor grande, un abogado, que vino a hacer esta misma mezcla que ustedes estaban haciendo.
Cuando las personas fueron a probar el plato, decían, esto sabe a chicharrón. Y él quedó ya, todo el mundo lo reconoce como el que hizo brownie con sabor a chicharrón. No sabemos qué le pasó. No sabemos por qué, pero le quedó con sabor a chicharrón. Vamos a ver a nosotros cómo nos queda. Sí. Eso. Entonces vamos a batir, Mateo, con ganas. Vamos a batir, a batir, a batir. Si quieres, Isa le ayuda y acá continuamos con la receta.